El martes pasado, aquí lo comentamos con ustedes, el gobierno federal dio a conocer una lista de plazas vacantes para médicos especialistas. Esto lo había ofrecido el presidente López Obrador el miércoles de la semana pasada, luego de recibir críticas por el anuncio de que vendrían a México médicos cubanos para ocupar plazas que pues en México no se podían ocupar, ya sea porque no había suficientes especialistas o porque estos no estaban dispuestos a ir a ejercer la medicina en lugares apartados. Vamos a platicar al respecto con el doctor Germán Fajardo, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, muy buen día. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Bueno, pues mire, un comentario que se hizo en torno de esta divulgación de 14,000 plazas fue que en los gobiernos anteriores se dejó de formar a especialistas. Y bueno, usted como el director de la principal escuela formadora, si me permite así decirlo, de médicos en México, ¿qué impresión tiene al respecto? ¿Se dejaron de formar especialistas en nuestro país? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Los especialistas en México se han formado desde hace más de 50 años y se han formado con base a las oportunidades que da, digamos, cada una de las instituciones de salud. Recordemos que la especialización médica, si bien es un programa universitario, se lleva a cabo en las diferentes instituciones de salud de nuestro país. Ujú. Y aumentar la capacidad, digamos, de un día a otro, como sucedió en algunos casos hace un par de años en este gobierno, no necesariamente fue, digamos, con los análisis que se deben de realizar. ¿Y a qué me refiero? Que tú estás formando en determinado servicio, vamos a suponer de cirugía general, un número de alumnos, 10 alumnos por año. eh, los alumnos tienen que adquirir habilidades, destrezas, competencias, y el número de pacientes que tienen que ver, digamos, está en relación al tamaño del servicio. Aumentar, porque el número de residentes significa, sin aumentar la capacidad del hospital, pues significa que más alumnos van a tener, digamos, menos contacto con pacientes y menos posibilidades de adquirir estas competencias que decíamos en un principio. Así que de ninguna manera México ha formado especialistas, muy buenos especialistas, a lo largo de muchísimos años. Entiendo, corríjame si estoy equivocado, que más o menos hay unos 17,000 egresados al año de las diferentes escuelas y facultades que hay en el país. ¿Cuántos de ellos, tal vez no exista el dato, pero aproximadamente cuántos de ellos evolucionan hacia las especialidades de las que se habla en pues en este reporte o en esta lista que dio a conocer el gobierno? Bueno, aspiran casi todos, ¿no? De esos 17,000, más o menos por año que se reciben, como tú bien dices, de médicos generales, ¿no? De médicos cirujanos, Sí. la gran mayoría aspira o realiza el examen nacional de residencia, aspira a hacer una especialidad. Ujú. Y hoy día, y es algo que hay que reconocer, creció este número, como decíamos hace rato, de especialistas, no muy planeado, pero sí ciertamente creció. Entonces, se presentan cada año alrededor de 50,000, ¿no? 48,000 por ahí, médicos para aspirar. En este caso también coincide el número por 17,000 plazas que hay en el Sistema Nacional de Salud para realizar una residencia. Esto significa que se quedan fuera alrededor de 30,000 médicos, ¿no? Ujú. Médicos generales que no pueden ingresar a hacer una especialidad. Digamos que ahí habría una reserva entonces importante de potenciales especialistas para las plazas que se requieren en el país. Potenciales especialistas o médicos generales. Lo que este país necesita son médicos generales. Un Ujú. sistema de salud tiene como base la atención primaria, o debería tener como base la atención primaria, no la atención hospitalaria. Sí. Entonces, lo que se deben de contratar, a mi juicio, lo que se debe de fortalecer es el primer nivel de atención. Es el médico de familia, es el médico que está en contacto todos los días en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar, en el control, digamos, del niño sano, del embarazo, del adulto. Es lo que a mi juicio es lo que se debe de fortalecer y de hacer. En relación a las plazas que se están ofertando, qué bueno que están ofertando, qué bueno, ojalá se puedan cubrir estas plazas de especialistas que ha puesto el gobierno a disposición de los médicos. Hay algunas preguntas sobre ellas todavía
que habrá que resolver. Sí, sin duda, y me gustaría entrar en esa materia, pero antes preguntarle, dado que usted ha dicho y reitera en esta entrevista que es necesario fortalecer la medicina general, ¿qué impresión le dio la publicación de las vacantes de medicina especializada? Pues mira, creo que es un buen esfuerzo, ¿no? Sin embargo, de 100 pacientes que acuden en búsqueda de atención médica, ¿no? Solo el 15% requiere la atención especializada, solo el 15%. 85%, 85 de esos 100 pacientes, pues requieren atención de un médico especial, de un médico general. Entonces, es muy buena la impresión de que se hayan sacado estas plazas. Como decíamos, hay muchas preguntas alrededor, ¿no? Salieron la convocatoria con las diferentes instituciones donde Ujú. porcentajes y números que van a tener los especialistas, pero no está claro, por ejemplo, cuánto van a ganar, ¿no? Si alguien te ofrece un trabajo, además de que tenga las capacidades, la vocación, ¿no? Puede realizar el mismo, Ujú. pues preguntas, oiga, ¿y usted cuánto me va a pagar? ¿Cuánto me ofrece? ¿Qué condiciones me ofrece? Ujú. Y no solo el salario, que por supuesto que es importantísimo, sino también si son contratos, digamos, temporales, como fueron en los de COVID, si son contratos por 6 meses, por un año, o es una plaza, ¿no? La que te ofrecen. En fin, yo creo que todavía hay muchas preguntas para que la gente Sí. se pueda inscribir, digamos, con confianza, ¿no? Y pueda tener una certeza, tanto quien va a contratar como quien se quiere contratar. Le agradezco mucho al doctor Germán Fajardo, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, que me haya esperado en la línea para continuar esta conversación. Doctor, a mí me surgieron también algunas dudas al revisar este listado y una de ellas es que el gobierno, el presidente en particular, pues se refería a la necesidad de fortalecer la atención médica en regiones apartadas del país. Pero ahí en ese listado uno encuentra únicamente las vacantes por estado sin especificar las regiones. Y bueno, pues yo se lo puedo decir con conocimiento de causa en Chihuahua. No es lo mismo la ciudad de Chihuahua o Ciudad Juárez que la Sierra Tarahumara. En Guerrero no es lo mismo Acapulco que la montaña. En fin, hay grandes diferencias en cuanto a desarrollo en las diferentes entidades que vienen ahí mencionadas. ¿No haría falta también, pues por lo menos para tener una discusión pública seria sobre el tema, conocer qué se necesita en las diferentes regiones de los estados? Por supuesto que sí, Pascal. Como decía yo, como que falta alguna información de las localidades, ¿no? Exactamente de qué ciudades son los donde se van a ocupar o se quieren ocupar estas plazas. Sí. Es diferente cada región, si es una región urbana, si es una región rural. Si son, qué tipo de contrato, como mencionábamos hace un rato, cuál es Sí. el salario. Creo que sí falta información para que la gente se anime, para que los especialistas se animen en este sentido. Y decía yo que es muy importante la contratación, pero yo creo que hay una discusión de fondo que no hemos tenido, que es el sistema de salud. Ujú. La salud de la población difícilmente va a mejorar con la contratación de estos especialistas. Hay otras cosas de fondo que había que hablar, que había que hacer, ¿no? Ujú. Sí que lo que queremos realmente es mejorar la salud de la población. Por ejemplo, hay cuestiones de infraestructura básica pues están en el fondo de las condiciones de salud, donde no hay agua entubada, donde no hay drenaje, en fin, donde falta infraestructura básica, pues naturalmente la salud de la población tiende a decrecer, ¿no? Justamente si estamos hablando, como tú mencionabas, la montaña de Guerrero, ¿no? Eh, por poner ese ejemplo que hemos estado utilizando, Ujú. pues ahí lo que se requiere no son los médicos especialistas, ¿no? Ahí lo que se requiere es drenaje, es piso firme, es agua, son carreteras, son escuelas, son mejores condiciones de los determinantes sociales, eh, mejor vivienda para que la población tenga un mejor desarrollo, ¿no? No tanto los médicos especialistas. En todo caso, ahí debería haber médicos generales, Ujú. médicos que puedan atender a toda la población. No se requieren, en estas regiones, no se requieren médicos especialistas. Ahí en la montaña de Guerrero, por la dispersión que hay, la dispersión demográfica, en un tiempo funcionaron brigadas de salud que iban de comunidad en comunidad y por lo que entiendo, me puse a reportear el tema, esas brigadas de salud están paradas por falta hasta de gasolina, doctor. Sí, bueno, las caravanas de la salud, que fueron un programa muy exitoso, desgraciadamente está detenido.
porque ahí sí, ¿no? Médicos de diferente orden, digamos, de diferente especialidad, iban a las comunidades para acercar ese servicio a la población. Pero aquí, a ver, el doctor Gustavo Vázquez, quien fuera director de esta facultad y rector de esta casa de estudios, hace 80 años creó el servicio social, más de 80 años. Y esto sigue vigente. Y en el caso de Guerrero, mencionábamos el otro día, Guerrero tiene algo así como 600 centros de salud, de los cuales están ocupados 200 por pasantes. Y los otros 400 no están ocupados porque ni siquiera se ofertaron, ni siquiera hubo esta posibilidad de que alguien se fuera a ellos porque no tiene presupuesto para ocupar esas plazas. Y aquí meto yo un tema bien importante y bien interesante. Hay 5,000 médicos pasantes. Médico pasante es aquel que ya es médico, que ya tiene un examen profesional, ya tiene una licencia, que tiene que hacer, y somos los únicos profesionistas que hacemos un año exclusivo de servicio social. No hay otra profesión que haga un año exclusivo de servicio social. Y esa gente que está comprometida con el país, que decíamos que hoy son 5,000 que están en zonas de alta marginación y muy alta marginación, reciben 3,500 pesos. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que en este momento también se discuta, también se analice y también se aumente el salario que reciben los médicos pasantes y los médicos internos en este país. No es posible que alguien que esté en zonas alejadas reciba exclusivamente 3,500 pesos. Además de esto que es muy relevante que menciona, pues tengo entendido que en muchos de estos centros de salud en el estado de Guerrero y otras regiones marginadas del país falta luego lo básico, el instrumental. No sé de qué serviría un anestesiólogo en un centro de salud o una clínica donde no hay quirófano, por ejemplo. Sí, claro. Esto antes, cuando el Seguro Popular, con el desaparecido Seguro Popular, existía una figura dentro de la Secretaría de Salud, pero independiente del Seguro Popular, que acreditaba los centros de salud, acreditaba las unidades de atención médica que atendían a la población derechohabiente del Seguro Popular. Y entonces certificaban, acreditaban o no, justamente a estos establecimientos de salud que tuvieran las garantías mínimas de equipo, de instrumental, de medicamentos, para poder prestar un servicio. Y eso, sin lugar a dudas, era un paso muy importante que hacía contacto con el proceso de atención médica. Por un lado se veía, se garantizaba que estuviera todo el equipo y por otro lado que estuviera el personal. Ya, porque sí, muchos de estos especialistas que se busca contratar, pues quizá vayan a toparse con el tema del contrato que usted bien menciona. Si de repente les dicen, pues tu contrato va a ser temporal, va a ser de 4 meses para irte a un hospital en un lugar donde no vives y no sabes nada de cuál va a ser tu futuro laboral. Y también pueden toparse con que los lugares a los que los manden no tengan ni lo básico para que ellos puedan hacer su trabajo especializado. Sin duda, celebramos entonces esta contratación, pero también hay muchas preguntas que las hemos estado comentando aquí que hay que responder, ¿no? Como bien dices tú, los sitios, las ciudades donde se van a ir, el salario, el tipo de contrato y la infraestructura con la que van a contar. Algo que había que agregar, que había que sugerir en estos contratos, digamos, es dentro de la medicina hay muchas uniones, muchas parejas, digamos, de médicos. Entonces también la posibilidad de que una familia, ¿no?, decida irse a trabajar a un determinado estado, a una determinada población, pues sería importante tener un espacio para que puedan aspirar juntos, digamos, ¿no? Para que puedan hacer su ingreso juntos o su solicitud juntos, sí, para que se puedan ir, porque hay una cantidad importante de gente que está en esta situación y que lo ven como una cuestión, digamos, de vida conjunta. Y otra es importante también, hay muchos que hoy día también tienen un contrato temporal, por ejemplo, con el Seguro Social, ¿no? Una categoría que se llama 08, que es una categoría temporal, como ya decía. Entonces, si ya tienen esta categoría, se pueden ir, digamos, a otra población, se puede sumar, o pierden la oportunidad, digamos, al estar acá. En fin, yo creo que, como mencionamos hace un rato,
hay que celebrarlo y hay que ir respondiendo cada una de estas preguntas para lograr que se puedan cubrir estas plazas. Pues doctor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Creo que nos ha aportado elementos importantes para poder tener una discusión pública sobre esto. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Igualmente, Pascal, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Gracias, el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM.